Continuamos aquí en Expreso TV, lo habíamos anunciado, está con nosotros el licenciado Miguel Salvia, que es presidente de la Asociación Argentina de Carreteras. Bienvenido, Miguel, como siempre. Un gusto estar con ustedes. Sí. Bueno, hace mucho tiempo que lo conozco a Miguel. Verdaderamente hace también bastante que está como presidente. ¿Cuánto hace que está? Como casi 9 años, digamos. La década ganada en la asociación, vamos a hablar dentro de poco. Bueno, se celebró ayer el Día del Camino. No sé si me equivoco, ¿tiene que ver con el cambio de mano el Día del Camino? No, el Día del Camino tiene que ver con el primer Congreso Panamericano de Carreteras en 1925 y casualmente el mismo día es la sanción de la Ley de Vialidad en el año 32. ¿Hay para celebrar este Día del Camino? En realidad hay para celebrar que la inversión sigue en un estado mucho más alto que en las décadas anteriores. Con algunas preocupaciones, por un lado, que estos 2 últimos años en términos reales ha descendido poco, pero ha descendido, y la preocupación por la tendencia futura, porque bueno, de alguna manera hay mucho por hacer, todavía quedan muchos pasivos por resolver. Ha aparecido una demanda muy fuerte de transporte pesado, sobre todo, que ha duplicado largamente el tránsito en nuestras rutas, y del liviano también, con un parque cada vez más importante, por lo cual hay una demanda que exige, y por otro lado también algunas necesidades propias de la antigüedad de la red. Contrasta un poco también el hecho, la decisión que nos parece razonable de invertir en ferrocarriles como medio complementario. Lo importante sería al sistema más importante, que es el sistema carretero en Argentina, no disminuirlo, sino bueno, invertir en ferrocarriles y seguir invirtiendo más en rutas también. Sí, sobre todo que bueno, la inversión en ferrocarriles es mucho más importante que la que se requiere para las rutas. Uno cuando habla fuera un poco de cámara con Miguel, empieza a tirar cifras que a veces lo sorprenden. Me estabas hablando incluso en un momento de lo que es la participación del camión en algunos corredores, por un lado, y me pareció cifras bastante importantes, ¿no? Sí, hay una tendencia, bueno, de hecho, de que el camión haya aumentado más del 100% en los últimos años. Esto ha implicado que nuestras rutas, que normalmente eran rutas de bajo tránsito, tomando en cuenta, porque además el camión se movía con mucha estacionalidad en el pasado, hace 10, 15 años, hoy lo que hay es una presencia muy activa y corredores, digamos, el corredor más importante que había en Argentina de camiones hace una década era la Ruta 14, la famosa Ruta de la Muerte, que hoy por suerte una gran parte está duplicada, y tenía el 35, el 36%. Bueno, hoy hay un conjunto de rutas, más de 10 rutas que tienen el 45 o el 50% de camiones. Esto implica algo muy pesado sobre todo el transporte y sobre rutas que son de 1+1 nomás. Hablando de las rutas que son de 1+1, le comentaba, yo había usado hace poco, había utilizado la Ruta 7, me decía, pero esa ruta junto con otras hay un porcentaje bastante importante que no tienen la anchura que tienen que tener, o que por lo menos tienen la mayoría. Bueno, es que el tema a veces no se tiene en cuenta. En realidad el 70 y algo más % de nuestras rutas, las nacionales y las provinciales, fueron construidas antes de la década del 80 y yo diría a más tardar en los 70. Y los criterios de diseño en esa época eran antiguos con respecto a lo que, si bien en el mundo ya estaban en práctica, con respecto a lo que son hoy. Entonces, de alguna manera uno encuentra con rutas que tienen anchos menores a los 730, que sería el mínimo necesario actuar, en un porcentaje altísimo, con rutas con algunas curvas muy comprometidas también, con algunos pases por las ciudades. Bueno, de alguna manera este también es un pasivo que si uno quiere resolver el sistema de transporte carretero también tiene que resolverlo y que implica un plan muy sostenido y de largo plazo. Creo que Romina tiene una pregunta para hacerte, Romy. Miguel Salvia, muy buenos días. Y mi pregunta está apuntada porque recién estábamos hablando de los bitrenes y yo quería preguntarte, con esta demanda que hay de camiones, digamos, que hay muchos más en las rutas, ¿qué tipo de control existen o realizan ustedes para que el estado de las rutas se mantengan? Digo, está relacionado también con el peso que tienen que tener los camiones. ¿Eso se controla, se regula de alguna forma? Bueno, este es un gran pasivo del sector. En realidad nosotros sabemos que hay un exceso de carga en una gran cantidad de corredores. De hecho, los pocos controles sistemáticos que se hacen lo determinan. Lo que lamentablemente lo que no hay es una política integral de una red de control de cargas que justamente permite el tema. Y esto influye no solo en el estado de las rutas, sino también en el sector, porque en realidad la sobrecarga lo que hace es baja el flete promedio por tonelada. Entonces también afecta al sector deprimiéndolo. Yo creo que bueno, el tema de los bitrenes, que me parece una solución digamos, inteligente que se aplica en algunas partes del mundo, tiene que tener muy en cuenta el tema de la infraestructura.
porque en realidad, y el tema del control, porque en realidad si bien el Bitren permite cargar más ordenadamente por eje una cantidad de toneladas, si el sistema se descontrola, como de alguna manera está descontrolado en la carga de los camiones normales hoy, bueno, en realidad en vez de 70 toneladas va a llevar 100 toneladas. Entonces, de alguna manera me parece que hay que ponerlo en algunos corredores y con algún control estricto del dador y del receptor de la carga, de forma tal que, más allá de algunos otros problemas operativos que también hay que resolver, el tema de que muchas rutas nuestras pasen por las ciudades es una complicación seria, digamos, una gran cantidad de rutas. Entonces, de alguna manera, me parece que como algunos países habrá que pensar en corredores, en un sistema de control que evite los trenes formados por bitrenes, como hoy ocurre con los trenes formados por camiones, de alguna manera, y evidentemente tendiendo a resolver el problema y cómo es el tema de la carga y la descarga en qué lugar, porque en realidad nuestra red en general está constituida por rutas de 1+1, con algunos puentes con algunas complicaciones también en cuanto a altura y demás, y bueno, y el acceso urbano es mucho peor que esto, ¿no? Yo profundizando un poquito en esto, en tema sobre todo lo que pueden ser las balanzas, vamos a ir al tema específico. No sé, en otros lugares del mundo también hay bastantes problemas con el pesaje porque la carga se mueve. Entonces empiezan las discusiones que no hay gente, que no, que se me corrió todo. ¿Hay una forma eficaz de hacer un embudo para que todo converja en determinado lado? ¿Es en las rutas o es a la salida de la carga, de los dadores? Bueno, en realidad, si los grandes receptores de carga controlaran eficientemente, en realidad el tarima estaría resuelto y el dador también. De hecho, la ley los hace responsables solidarios tanto al dador como al receptor. Lo que ocurre muchas veces es que un camión que va sobrecargado descarga antes de entrar al puerto en camiones, digamos, que están en línea, porque en algunos puertos se controla estrictamente como en algunas terminales. Entonces, de alguna manera, es un tema que hay que generar una red con los dadores, con los receptores y una red de balanzas que hoy han bajado mucho los costos en el mundo, por suerte, generar una red inteligente que realmente funcione activamente. Sí. Creo que esa es una asignatura muy pendiente. Porque básicamente la pregunta es, si yo le cargué 10 toneladas más, yo sé que se las cargué las 10 toneladas. No. Bueno, es que a veces hay una presión del dador sobre el transportista, claro. Y esto también es cierto, no es todo culpa del transportista. Y entonces hay que tener en cuenta, con granos ocurre mucho esto, sí. Con granos incluso muchas de las roturas de la red terciaria de tierra es porque los camiones van sobrecargados. Hablamos recién, bueno, del estado de las rutas, de los corredores que habría que hacer. ¿Hay un plan, hay algo específico de acá al futuro o vemos con el presupuesto que tenemos, qué hacemos? Bueno, no, hay propuestas. Bueno, nosotros como asociación hemos propuesto planes decenales en el 2010, en el 2011 y hace poco hicimos una jornada sobre los desafíos de la vialidad con todos los sectores involucrados y nosotros tenemos un plan que obviamente requiere el compromiso de la sociedad para una inversión más grande que la que hicimos en estos últimos años y de una manera mucho más ordenada si es posible. Entonces creemos que hay posibilidades, hay que resolverlo a partir de, bueno, usar con inteligencia, fijar algunas líneas y claramente hacer las inversiones que tengan rentabilidad económica y social de corto plazo, que es lo necesario para un país en crecimiento. Igualmente creo que se pueden solucionar muchas cosas sin empezar a tener la torta construida para poner la frutillita arriba. Muchas veces necesitamos la frutillita. Es el caso de pintar las rutas, la señalización vertical y horizontal. ¿Tienen propuestas ustedes? Sí, nosotros acabamos de terminar un manual de señalamiento horizontal para vialidad, que la idea es que sea usado por todo el país. Y bueno, y nosotros estamos convencidos que no puede haber una ruta pavimentada que no tenga señalización horizontal, que es lo que guía al conductor cuando vamos ahí. Es más, hemos propuesto en algunas rutas que tienen cierto tránsito, algunas barras, digamos, para despertar al costado, que es un señalamiento que se usa también, y en algunas otras también ensanchar el señalamiento en los costados para evitar justamente la salida a la banquina. Así que de alguna manera hay que avanzar sobre esto. Ahora, evidentemente hay que avanzar también sobre convencer a todos que no se puede tener un solo kilómetro que no esté pintado como corresponde. Y en algunos lados el tercer carril de paso, como a vos tanto te gusta, solucionaría muchos problemas sin tener que hacerte una ruta de 500 kilómetros. Bueno, este es el tema, porque Argentina, por más que el tránsito ha aumentado mucho y realmente muy fuerte en algunas rutas,
no es parejo para toda la red. Entonces, de alguna manera, lo que hay que pensar, y nosotros siempre hemos planteado, una solución para cada necesidad. Donde el tránsito ha superado una gran cantidad de camiones, bueno, si se puede aumentar la capacidad duplicando, perfecto. Pero muchas veces, y hay algunos ejemplos positivos, el caso de la Ruta 2 entre Posadas e Iguazú, que hicieron simplemente 20 kilómetros de doble trocha y resolvieron más de 40 minutos de viaje, porque ahí hay muchas subidas y bajadas, pero también resolver el tema de las doble troches, también resolver el tema de las banquinas pavimentadas, donde no se requiere aumentar la capacidad enormemente, porque el tránsito es bajo. De alguna manera hay todo un menú de opciones que el que tiene que tomar la decisión tiene que tomarla pensando realmente cuál es la demanda que va a absorber. Bueno, Miguel, te agradezco mucho la presencia. Recordame dónde van a hacer la fiesta. Porque... Nosotros vamos a hacer nuestra celebración, va a ser el 10 de octubre en el Hotel Panamericano, donde ahí vamos a entregar los premios a las mejores obras del año. Bueno, lo vamos a cubrir y lo pasaremos por aquí. Muy Muchas bien, gracias por venir. Un gusto.